Bienvenidos una vez más a mi canal, su refugio seriéfilo de confianza. Estoy absolutamente eufórica de tenerlos de vuelta, listos para embarcarnos juntos en una nueva aventura de descubrimiento, exploración y sobre todo, muchas horas de maratón frente a la pantalla. Hoy, vamos a sumergirnos en un universo que, si son tan apasionados como yo, les va a volar la cabeza. Las series turcas. Pero, ojo. Quiero que se olviden de esos clichés que a veces nos vienen a la mente cuando pensamos en producciones de Turquía. No vamos a hablar de las típicas telenovelas de amoríos imposibles y dramas familiares que, si bien tienen su encanto, no son el objeto de nuestro análisis hoy. Vamos a explorar esos tesoros escondidos, esas joyas narrativas que se atreven a desafiar las convenciones, que nos presentan tramas complejas y originales, y que nos dejan pensando y reflexionando mucho después de que terminan los créditos. Si son de esos buscadores de historias que anhelan algo diferente, algo que los sorprenda, que los rete y que los haga cuestionar sus propias percepciones, este es el vídeo que estaban esperando. Y si son nuevos por aquí, si acaban de descubrir este pequeño rincón de la web dedicado a la pasión por las series, ¿qué esperan? Únanse a nuestra comunidad de seriéfilos de corazón, presionen ese botón de suscribirse ahora mismo, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos y, ahora sí, sin más preámbulos, que empiece la acción. Hoy, vamos a descorrer el telón para revelar esas series turcas que han roto moldes, que han trascendido las fronteras de la narrativa tradicional y que se han atrevido a explorar temas complejos, a presentar personajes de una riqueza inusitada y a tejer tramas que nos dejan sin aliento. Sé que muchas veces cuando escuchamos las palabras serie turca, nuestra mente evoca romances apasionados, triángulos amorosos y dramas familiares de larga duración. Y sí, la industria turca nos ha dado muchas producciones de ese estilo, pero también nos ha regalado una vasta cantidad de series que se alejan de esos patrones, producciones que merecen ser reconocidas y apreciadas por su originalidad, su valentía y su calidad. Vamos a sumergirnos en este universo fascinante y vamos a empezar con una serie que, personalmente, me dejó completamente anonadada, Persona o Sasiyet en su título original. Esta serie es un verdadero festín para los amantes del thriller psicológico. Una obra maestra protagonizada por el magistral Haluk Bilginer, un actor que, sinceramente, no tengo palabras para describir su talento. Tienen que verlo para creerlo. Interpreta a Aga Beyolu, un jubilado que sufre de Alzheimer y que, en lugar de dejarse vencer por la enfermedad, decide utilizar su condición para llevar a cabo una serie de crímenes. Sí, lo sé, la premisa suena fuerte y provocadora, pero es que la forma en que se explora la mente de este personaje, la manera en que la memoria se desdibuja y la justicia toma un cariz completamente diferente, es sencillamente fascinante. La serie plantea dilemas morales profundos, nos invita a cuestionar nuestros propios valores y nos mantiene al borde del asiento desde el primer minuto hasta el último. Olvídense de los clichés y de las soluciones fáciles, aquí no encontrarán respuestas simples, sino una exploración profunda de la naturaleza humana, de los límites de la ley y de la difusa línea que separa el bien del mal. La fotografía, la banda sonora, las actuaciones, todo está al servicio de una historia que los va a atrapar desde el comienzo y que los dejará reflexionando sobre las consecuencias de nuestros actos mucho después de que hayan terminado los episodios. Les aseguro que Persona es de esas series que te marcan, que te dejan pensando, que te hacen ver el mundo con otros ojos. Es una experiencia televisiva que no se pueden perder. Siguiendo esta senda de thrillers que nos hacen pensar y nos invitan a cuestionar nuestra propia realidad, tenemos que hablar sí o sí de Getos o Bir Bakadre en turco, una auténtica joya que podemos encontrar en Netflix. Esta serie es un estudio minucioso y conmovedor de la sociedad turca contemporánea. Aquí no encontrarán grandes persecuciones de coches, ni explosiones estruendosas, ni efectos especiales deslumbrantes, lo que encontrarán es un retrato honesto, profundo y realista de la complejidad humana. La trama sigue a un grupo de personajes muy diversos que, a pesar de sus enormes diferencias culturales, sociales y religiosas, se ven conectados a través de las sesiones de una psicóloga. Tenemos a una mujer de clase alta que lucha contra la ansiedad, a una ama de casa religiosa que se siente atrapada por las convenciones sociales, a un rapero rebelde que busca su lugar en el mundo, a un hombre de negocios exitoso que esconde sus propias inseguridades, entre otros. La serie explora temas tan complejos como el choque entre la modernidad y la tradición, el papel de la religión en la sociedad, la identidad de género, la salud mental y las tensiones sociales que afloran en una sociedad diversa y en constante cambio.
Pero lo hace de una forma tan sutil, tan humana y tan empática, que nos sentimos identificados con cada uno de los personajes, a pesar de nuestras diferencias. En Ethos no hay buenos ni malos, solo personas que intentan encontrar su lugar en un mundo que muchas veces no las entiende, que no las acepta y que las juzga sin conocerlas. Ethos es una serie que nos invita a la reflexión, que nos desafía a cuestionar nuestros propios prejuicios y nuestras propias ideas preconcebidas, y que nos muestra la belleza y la complejidad de la vida cotidiana. Si están buscando una serie que los haga pensar, que los haga sentir, que los haga empatizar con personajes diferentes a ustedes, que les mueva el corazón y les revuelva las entrañas, no pueden dejar pasar esta oportunidad. Ahora, vamos a cambiar un poco el género, porque no todo en esta vida es drama y reflexión profunda, y hablemos de algo más ligero, pero igual de original y cautivador. ¿Alguna vez han tenido la oportunidad de ver una serie que mezcle el drama, la comedia negra y la fantasía de una forma tan peculiar, tan única, como Leila y Mejnun o Leila y Mejnun? Esta serie, que se emitió originalmente entre 2011 y 2014, se ha convertido en un verdadero fenómeno cultural y cuenta con un gran número de fans en todo el mundo. La premisa es muy sencilla y, a la vez, absurdamente genial. Dos bebés, llamados Leila y Mejnun, son intercambiados al nacer. Años después, sus caminos se cruzan y comienzan a vivir una serie de aventuras muy extrañas, surrealistas y divertidísimas. La serie está repleta de situaciones absurdas, personajes excéntricos y diálogos ingeniosos que los harán reír a carcajadas. Pero, por debajo de esa capa de humor surrealista, se esconde una crítica social muy inteligente, una profunda reflexión sobre el amor, la amistad, la búsqueda de la felicidad y la condición humana en general. Lo que hace a Leila y Mejnun tan especial, tan única, es su capacidad para combinar lo surrealista con lo cotidiano, lo absurdo con lo profundo, lo cómico con lo trágico. Es una serie que no se toma a sí misma demasiado en serio, pero que, al mismo tiempo, tiene mucho que decir sobre el mundo en el que vivimos. Si están buscando una serie que los haga reír, que los haga pensar, que los sorprenda y que los transporte a un universo donde la lógica no tiene cabida, esta es una excelente opción. Es un clásico que ha resistido muy bien el paso del tiempo y que sigue siendo tan fresco y relevante como el primer día. Y hablando de clásicos, no puedo dejar de mencionar Suskunlar. Esta serie, que significa Los Silenciosos, es un drama criminal que los atrapará desde el primer minuto y los mantendrá pegados a la pantalla hasta el último segundo. La historia se centra en 4 amigos que, cuando eran niños, cometen un grave error que cambia sus vidas para siempre. Años después, se reencuentran y se ven obligados a enfrentar los fantasmas del pasado, los secretos que han estado guardando y las consecuencias de sus acciones. La serie es un thriller muy bien construido, con una trama llena de giros inesperados, personajes complejos y ambiguos, que los harán dudar de sus verdaderas intenciones, y una atmósfera oscura y tensa que los mantendrá con el corazón en un puño. La ambientación, la música y las actuaciones son excelentes, creando una experiencia televisiva muy inmersiva y cautivadora. Suskunlar es una historia sobre la amistad, la lealtad, la traición, la venganza y las consecuencias de nuestros actos. Es una de esas series que te dejan con el corazón latiendo a 1000 por hora y que te hacen reflexionar sobre la importancia de la justicia, el perdón y la capacidad de redención. Si son fans de los thrillers con toques de drama, de las historias que te hacen pensar y de los personajes que te dejan marcados para siempre, esta es una serie que definitivamente deben ver. Ahora, vamos a bajar un poco la intensidad del drama y vamos a hablar de una serie que, aunque tiene su dosis de tensión y oscuridad, también tiene momentos muy divertidos y mucho corazón, Kuzgun. Esta serie nos presenta la historia de un abogado llamado Kuzgun que regresa a Estambul después de 20 años, buscando venganza por la muerte de su padre y dispuesto a desenmascarar a los culpables de su sufrimiento. Pero, en medio de su búsqueda de justicia, se reencuentra con su amor de la infancia, Dila, que ahora está casada con uno de los principales sospechosos de la muerte de su padre. La serie explora la tensión constante entre el amor y la venganza, la lealtad y la traición, y la lucha por la justicia en un mundo corrupto y lleno de secretos. Tiene todos los elementos de un buen drama turco, personajes apasionados, giros inesperados, momentos de tensión y romance, pero lo que la hace diferente y especial es la forma en que se tratan estos temas tan clásicos y la innegable química que existe entre los protagonistas. Bararduk y Burcu Biricik tienen una conexión en pantalla que es sencillamente magnética y que hace que la historia sea aún más cautivadora.
Kuzgun es una serie que los enganchará desde el primer episodio, que los hará sentir una montaña rusa de emociones y que los dejará con ganas de más. Es una combinación perfecta de drama, acción, misterio y romance que no los decepcionará. Y para finalizar este apasionante recorrido por las series turcas más originales y arriesgadas, no puedo dejar de mencionar Fi. Esta serie, que también es conocida como SBI, es un drama psicológico que explora las relaciones humanas de una forma cruda, honesta y, a veces, perturbadora. La historia se centra en Can Mañay, un psicólogo famoso y carismático que se obsesiona con una joven bailarina y empieza a manipular su vida para acercarse a ella y hacerla suya. La serie aborda temas tan complejos y delicados como el poder, la manipulación, la obsesión, la búsqueda de la perfección y las consecuencias devastadoras de nuestras acciones. Tiene una estética muy cuidada y vanguardista, una banda sonora muy potente que acompaña a la perfección los momentos más intensos, y unas actuaciones impecables, sobre todo la de Serine Sarkaya, que se luce en el papel de Duru, la bailarina que se convierte en el objeto de la obsesión de Can Mañay. Lo que hace a Fi tan especial y diferente a otras series es la forma en que se explora la psicología de los personajes, sus motivaciones, sus miedos, sus inseguridades y cómo se muestran las consecuencias de sus acciones. No es una serie fácil de ver, ya que aborda temas muy incómodos, pero es una serie que los hará pensar, que los hará cuestionar la naturaleza de las relaciones humanas y que los dejará reflexionando sobre la oscuridad que se esconde en el corazón de las personas. Es una serie que los desafiará y que los invitará a mirar más allá de las apariencias. Si están buscando algo diferente, algo que no se parezca a nada de lo que hayan visto antes, Fi es una excelente opción. Y bueno, llegamos al final de este intenso recorrido por las series turcas más originales, esas que nos han dejado con la boca abierta, que nos han hecho pensar, reír, llorar y, sobre todo, sentir. Hemos visto thrillers psicológicos que nos han hecho dudar de la realidad que nos rodea, dramas sociales que nos han invitado a reflexionar sobre las complejidades de la sociedad, comedias absurdas que nos han hecho reír a carcajadas y historias de amor que nos han tocado el corazón. Creo que hemos demostrado, sin lugar a dudas, que las series turcas son mucho más que telenovelas y que tienen mucho que ofrecer a aquellos que buscan historias originales, bien contadas y que trasciendan las fronteras de la narrativa convencional. Desde las reflexiones filosóficas de Persona y Ethos, pasando por la locura surrealista de Leyla y Mecnun, la tensión asfixiante de Suskunlar, la pasión desbordante de Kuzgun, y la oscuridad inquietante de Fi, hemos comprobado que existe una gran variedad de opciones para todos los gustos y para todos los estados de ánimo. Espero que este vídeo les haya servido para descubrir alguna serie nueva que los enganche, que los haga vibrar, que los transporte a mundos desconocidos y que los haga disfrutar de momentos inolvidables frente a la pantalla. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje, por su apoyo incondicional, por sus comentarios siempre tan valiosos y por su entusiasmo contagioso. Me encanta saber que hay tanta gente compartiendo la misma pasión por las series, que podemos descubrir juntos nuevas historias, que podemos debatir sobre ellas y que podemos crecer como amantes de este maravilloso arte. No olviden que sus opiniones son muy importantes para mí, así que no duden en dejar sus comentarios abajo, contándome cuáles de estas series les han gustado más, si tienen alguna recomendación para que la vea y la analice en futuros vídeos, o si hay alguna serie turca que les gustaría que exploráramos en profundidad. Y ahora, el momento más importante del vídeo, el llamado a la acción. Si les ha gustado este vídeo, si han disfrutado de este recorrido por las series turcas más originales, denle un like, compártanlo con sus amigos seriéfilos, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis próximas aventuras por el fascinante mundo de las series y, sobre todo, sigan disfrutando de las mejores historias que la televisión tiene para ofrecernos. Nos vemos en el próximo vídeo, y recuerden, la vida es demasiado corta para ver series aburridas. Hasta pronto, seriéfilos de mi corazón.